Una vez más vamos a profundizar en la libre escolarización. Hoy hemos entrevistado a la presidenta de la asociación ALE, Asociación para la Libre Educación. Sorina, que es así como se llama, y Enrique Rojas nos han expuesto las distintas formas que tendría una educación en casa. De qué manera se podrían conquistar espacios interesantes para el niño. Y de esta manera podríamos salirnos de la programación que nos suelen meter dentro de lo que es la escolarización estandarizada. Sin más, vamos a pasar a ver un reportaje donde Enrique y Sorina nos hablan de las ventajas y virtudes de la libre escolarización. La asociación se constituyó en el 2003 porque nos encontramos muchos padres interesados por una educación que cubra más las necesidades de nuestros hijos, y los objetivos pues son agrupar un poco los intereses de estas familias a lo largo y ancho del territorio español, darnos apoyo no solo moral, sino incluso en casos de denuncia, y intentar por varios medios a ver si se puede reconocer este tipo de educación, este sistema educativo aquí en España. Soy Sorina Oprán, estoy educando en casa a nuestros dos hijos. Ahora me ocupo más de ellos, y soy actualmente la presidenta de la Asociación para la Libre Educación. En Europa es que este sistema educativo está reconocido en casi toda Europa. Solo quedan algunos países, muy pocos, 5, donde no está tan reconocido, y Alemania, donde está prohibido. Pero en el resto de los países está reconocido, y además los chicos educados así tienen posibilidad de presentarse a exámenes. Bueno, soy Enrique Rojas y de profesión gerente y director de auditorios. Pues yo tengo 4 hijos, los 2 primeros, los 2 mayores están totalmente escolarizados de un anterior matrimonio, con una experiencia muy positiva en esos 2 casos. Pero en nuestro matrimonio, en mi matrimonio con Sorina, hemos decidido que no delegar la formación de nuestros hijos en una institución, en la escuela, sino que, por fortuna, dado que Sorina se puede ocupar a pleno pulmón durante todo el día a la educación de los niños, y yo puedo complementar en las horas que me deja mi actividad profesional, pues bueno, que queríamos llevar a cabo con la complicidad de nuestros hijos su educación. Y hasta ahora los niños tienen 13 y 11 años en la actualidad. Ellos siguen con esa idea, lo cual no quita de que en el futuro alguno de ellos, los 2 o alguno de ellos, puedan intentar o querer, desear adscribirse a alguna educación reglada. Por ahora la educación pues la hacemos dentro del seno de la familia, salvo la educación artística. Pues yo en principio ninguna, los 4 hijos se llevan muy bien además entre ellos. Ya por diferencias de edad, nosotros no vivimos ahora en Tenerife. Mi hija mayor sí vive en Tenerife y es profesora de matemáticas. Mi segunda hija es economista y vive en Luxemburgo porque trabaja en la Eurostat, en la oficina de la Unión Europea de Estadística. Y son 2 modelos distintos. Yo estoy muy contento con mis 2 hijas mayores y ellas también con su estatus. Y estoy contentísimo también con esta nueva vía que estamos abriendo, en la que de una parte, por supuesto, nos ampara no solo la Constitución española, sino la Constitución europea y una serie de tratados que España tiene con otros países, sino que creo que es un derecho fundamental que tiene un individuo de poder elegir conscientemente, de acuerdo con sus hijos, la enseñanza que quiere para ellos. Y yo no encuentro diferencias, y cuando dialogo con ellas y ellas entre sí, pues cada una tiene el desarrollo normal de la edad que tiene, y yo creo que tienen una gran preparación, son gente
personas muy preparadas para salir adelante en la vida con criterios amplios, pero no, ni la escuela es el único camino, ni por supuesto la enseñanza en casa tampoco es el único. La gente por falta de información no sabe, además se piensan que es una cosa nueva y esto lleva ya desde el Paleolítico, por ejemplo, la educación en casa. Y otros piensan que es un paso atrás porque la escuela es una conquista social y es verdad. En su momento tuvo su papel de desarrollo, pero creo que hoy en día ya no cubre esto, o sea, se tiene que renovar o tiene que dejar paso también a otros sistemas educativos que la complementen. Lo bueno de la educación en casa que va al ritmo del niño. Si el niño es más lento, porque hay niños que asimilan de una forma pues más sentada, por así decirlo, tú puedes esperar, porque nadie te empuja. Y si es más rápido, por ejemplo, hemos tenido casos de niños superdotados. Claro, tú puedes seguir con él, no pasa nada, no tiene que esperar por nadie. Entonces, tenemos niños con dislexia también, que tienen otra manera de aprender, no son en absoluto tontos como se les suele calificar. Tienen otra manera de aprender porque tienen un sentido de las 3 dimensiones del espacio muy desarrollado. Cuando un crío que se educa en casa llega a la educación, digamos, estándar, pues evidentemente es muy probable que avance más. ¿Por qué es muy probable que avance más? Porque lleva muchos años trabajando en solitario. Y trabajar en solitario te obliga a ti a desarrollar mucho más y además a tener una mirada mucho más amplia. Porque al final el crío que está en el nivel que sea, de EGB o de ESO, de cualquier nivel, tiene unas obligaciones diarias, semanales, trimestrales y de curso académico, que son las que tiene que cumplir y de ahí no se sale. O sea, salvo que en su entorno familiar se le inciten a otras cosas. Muchas veces no ha tenido la mala suerte de no tener profesores que le pidan una mayor apertura de mente, que le pidan investigar, que le pidan preguntarse cosas. No. Aquí lo que se trata es de que usted se sepa la lista de los Reyes Godos el día 14 de no sé qué, que es el día del examen. Y usted va y la suelta porque ha estado 3 semanas antes memorizándola, cada uno tiene su sistema y la suelta. A partir de ahí es muy probable que se vaya olvidando paulatinamente de la lista de Reyes Godos. Porque entre otras cosas, si la quiere saber, la consulta en cualquier enciclopedia, en internet, no hace falta meterla en nuestro disco duro. Sin embargo, la apertura que una persona, en general, que un ciudadano tiene que tener ante todos los conocimientos, ante los que sean, al de repente mirar ahora esta farola y decir, ¿y esto es de hierro o no será de hierro? ¿Y de qué tipos de materiales, de metales se puede hacer? ¿Y por qué se hace de este y por qué se hace de no de lo otro? ¿Y por qué son las condiciones a lo mejor económicas las que hacen que en un país las farolas sean de un tipo y en otro de otra? Todas esas interrogantes que se tiene que hacer un ciudadano normal, esas se despiertan mucho en tu casa, por supuesto, porque continuamente ellos se están preguntando. Y la clave en estas familias que educamos en casa es siempre contestar adecuadamente. Y si no sabes, no sabes. Y vamos a buscar esa respuesta donde sea. En internet, si es que tienes acceso a ella, en una enciclopedia, en la enciclopedia del pueblo, en la biblioteca del pueblo, en el saber de un amigo, en el pago a un profesor especializado, lo que sea, pero no dejar nada sin respuesta, buscar. Y entonces yo creo que eso es lo que quizás posibilite que todo este grupo de críos que se educan en casa, cuando se adscriben al sistema educativo normal, tienen desarrolladas unas facultades más que la media. O más que todos, porque evidentemente yo por suerte en mi educación, yo estudié profesorado mercantil aquí en Tenerife, luego hice económicas en Madrid, tuve la suerte de encontrarme a lo largo de las carreras a muchos profesores interesantes que me despertaron la curiosidad. Ese niño que a lo mejor está educado, vamos, que ha pasado por un colegio, que tiene todos los certificados que la ley de educación obliga a tener según la edad, pues a lo mejor es un analfabeto importante en otras cosas. Yo me he encontrado con titulados universitarios de reciente nivel, pero muy pobres intelectualmente, o sea, y a pesar de esa cantidad de información, enorme cantidad de información, que reciben a lo largo de toda su vida escolar,
Pero claro, es una información que se le transmite en un momento determinado para que la retenga y la repita en otro momento determinado, para que demuestre que la lista esa de los Reyes Godos o la lista de los productos, de los elementos químicos, la sabe. Pero no has ido a la búsqueda de ellas. Cuando uno hace fuego y provoca el fuego, uno está provocando el fuego. O sea, y uno aprende mucho con eso. Uno, mucho. El hacer la comida en casa, aparte de la ayuda que supone para el grupo familiar, ¿quién te dice a ti que pasado mañana no te quedas sin tus padres y tienes que estar solo? Claro que todo se aprenderá, pero si yo, por ejemplo, he hecho en falta, en mí mismo, pues más conocimientos de arreglar una luz, de arreglar un enchufe, de algo de albañilería, de todo eso, que en alguna medida en mi sobrecargada vida de estudios no se me dio, no digo que se me haya quitado, no se me dio, y además pues quizás crecí en un entorno familiar que no me lo propició, ¿no? Pero en eso soy un inútil total, que yo creo que es lo que debíamos de ser muy útiles todos, obligatoriamente útiles, porque son cuestiones de supervivencia. Educación en casa es la responsabilidad de los padres de educar en casa, la no delegación en terceros, no es abandono familiar, es justo al revés. Entonces, claro, aquí en España tampoco hay una ley específica que prohíba educar en casa, con lo cual lo que no está prohibido está permitido en cualquier estado democrático. Hay un libro que escribió una profesora de Derecho Constitucional, Ana María Redondo, que habla sobre el homeschooling, la educación en casa y el marco legal de aquí de España. Y ese es el resumido ¿no? de un poco del libro. Y luego hay varias sentencias que ya desde hace tiempo al final dan la razón a los padres. Incluso hay unas resoluciones de fiscales este año en Irún y en Zaragoza que dicen que no ven delito ninguno en educar en casa. Entonces, realmente aquí la educación en casa sí que debería estar reconocida, porque en papel está. En la Constitución española, en el artículo 27, se habla de la libertad de enseñanza, libertad de enseñanza yo no sé cómo la pueden entender otras personas, pero yo entiendo que se deja elegir cualquier método educativo. Y luego se habla de la libertad, del derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos según sus convicciones morales, religiosas y éticas. Y ahí también entramos nosotros, porque algunos sí, es verdad, lo hacen por motivos religiosos, pero aquí en España la mayoría lo hacemos por motivos morales o éticos, porque es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestros hijos y tenemos este derecho, que no pisa el derecho del menor a acceder a la enseñanza básica, que es lo que también me han dicho. Uy, el derecho del menor está por encima de los padres. Digo, evidentemente, pero es que yo no le quito este derecho a mi hijo, se lo estoy dando. Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es algún mecanismo legal para que nuestros hijos accedan a los títulos, porque ahora es que hay maneras de llegar, pero tardas un par de años, porque todo lo que está pensado como examen libre es para los fracasados escolares. Y entonces pierdes años. En vez de presentarte a los 20 o a los 18, que es lo que te toca, pues te hacen esperar a lo mejor hasta los 25, con la prueba para mayores de 25, para la universidad. O sea, que no se atienden las necesidades que tienen nuestros hijos en este momento. Los defensores del pueblo que nos han apoyado ahora estos años, que nos han mandado un informe positivo, han sido el Ararteko del País Vasco, el de La Rioja y el de Andalucía.